¿Estás listo para dejar de criticarte? Acompáñame. En este video quiero platicar contigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, quédate conmigo, te invito a suscribirte. Únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Así que el día de hoy quiero hablar contigo un tema que me resulta muy interesante y es algo hacia lo que tendemos la mayoría de los seres humanos, que es a la crítica, ya sea para decir que una situación está bien hecha o está mal hecha, o una persona cumple con los criterios que esperamos o no cumple con los criterios que esperamos, y probablemente los seres humanos tenemos esa tendencia natural hacia la crítica. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa crítica deja de ser divertida o deja de ayudarte a moverte hacia una mejor versión tuya? Y me refiero cuando es una crítica destructiva, cuando es una crítica que no te está llevando hacia ningún lugar, que te está generando solamente pensamientos que no te están agregando valor y que en realidad no te van a ayudar a conseguir lo que tú quieres. Ahora, ¿te encuentras en este momento en alguna situación similar en donde solamente te llueven pensamientos que estás generando para decir lo mal que te salieron las cosas, lo mal que te salió la presentación, o lo mal que te desempeñaste al tomar una decisión determinada, o ese problema que no has podido resolver, o las cosas y los errores que te salieron mal? Bueno, si estás ahí, es momento de hacer un alto y parar esa crítica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como te decía, la mayoría de las personas tenemos esa tendencia a ser críticos. Ahora, la crítica principal o la crítica que es constructiva nos puede ayudar a generar nuevas ideas, nos puede ayudar a generar nuevas acciones, a lograr nuevos retos, a tener metas más desafiantes y a ir generando y captando nuevas habilidades. Esa crítica está padrísima porque de alguna manera nos ayuda a elevar todos los estándares que tenemos. De esa manera podemos movernos hacia una mejor versión nuestra. Pero tal cual, lo contrario de lo que te hablaba al inicio del video es la crítica destructiva. Y cuando empezamos con una crítica destructiva a entretener pensamientos de no voy a poder hacerlo, pero es que eso está muy difícil, no sé cómo se me ocurrió meterme en esta situación, no sé por qué a mí me está pasando esta situación, no sé por qué caí yo en este problema, no sé por qué me salió mal esa presentación enfrente de los directores, o no sé por qué no terminé el proyecto en el tiempo en que había dicho que lo tenía que hacer, o no sé por qué estoy en constantes discusiones con mi pareja. Sea lo que sea por lo que estés atravesando, hay que parar esa crítica destructiva porque no te está ayudando, no te está agregando valor. Y aquí, entre tú y yo, esos pensamientos lo que pueden hacer es ir generando más historias, más historias. Imagínate que es como una pequeña plantita que tal cual, si tú la estás entreteniendo y vas y la riegas y todo el tiempo le estás metiendo más y más energía y más atención, en algún momento se puede convertir en un bosque. Y eso que empezó como un pensamiento inocente de una crítica que solamente pues te hablabas sobre algo que hiciste mal, de repente puedes tú solito o tú solita estar creando un bosque, una película completa de cosas que no son justas y que no son buenas para tu salud mental, para tu salud física. Por esa razón es necesario parar esa crítica destructiva, dejar esos juicios y dejar esas cosas que estás haciendo de lado. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la forma en que podemos darle la vuelta a eso, enfocarnos en el desarrollo y a través del coaching, cómo podemos
quitarnos esos pensamientos y esa crítica que regresa y que no nos está permitiendo avanzar. Bueno, de dos formas súper sencillas. Lo primero que hay que hacer es reconocer, primero, que tú y yo somos seres humanos, imperfectos por naturaleza. Vamos a cometer errores completamente. Es decir, los errores son parte de la vida y de la experiencia humana. ¿Quién no comete un error? Hasta ahorita no conozco una persona que no cometa errores. Los errores son parte del aprendizaje. Si tú cometes errores, entonces después ya tienes una lección para saber, eso no debía haberlo manejado de esa forma, o no debí haber tomado esa decisión, o no debí haber hecho tal cosa, o no debí haber expresado ese comentario porque resultó mal. Ahora ya lo aprendí, ya soy una mejor versión y por lo tanto, ahora ya tengo más herramientas y más elementos para que mi comportamiento sea más adecuado. Y eso va a ir progresando a través del tiempo. Tú vas a ir cambiando y vas a ir evolucionando. En pocas palabras, vas a ir desarrollando mayor potencial que tienes ahí guardado. Ahora, eso es lo primero. Reconocerte y reconocernos como seres humanos imperfectos, que no todo te va a salir bien, en algún momento vas a cometer un error, en algún momento esa presentación va a salir mal o en algún momento vas a hacer un comentario que a la otra persona probablemente le hizo sentir mal. Aunque no es tu intención, es importante que te reconozcas como un ser imperfecto. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que hay que hacer a través del desarrollo? Bueno, lo segundo es una vez que ya lo identificaste y que sabes que eres una persona imperfecta y que vas a cometer errores, entonces es reconocerlo, perdonar que estás haciendo eso o perdonarte que cometiste un error o que no hiciste las cosas como debías, pero ya después de que emitas ese perdón, entonces es creerte las cosas tal cual para generar una nueva acción. Esa sería la propuesta, que después de haber hecho estas dos cosas, de reconocerte como imperfecto, pero después perdonarte y decir, la vida sigue y entonces tengo que ser una mejor versión mía, entonces ahí viene la acción. Y esa palabra me encanta también en el coaching, porque en el coaching profesional se trata de meter acción y cambiar las cosas que no te gustan. Acuérdate que no somos árboles y no vamos a estar plantados en un mismo lugar por muchísimos años. Lo importante es que tú reconozcas hacia dónde quieres llegar, cuáles son esas cosas diferentes que quieres hacer, y cada día es una nueva oportunidad para que tú lo hagas. Ahora, esa es una de las cosas que es necesario hacer cuando empezamos con este tipo de obstáculos o con este tipo de situaciones que se presentan o problemas que se presentan en el camino y que están impidiendo el progreso. Porque lo primero que va a suceder es que la mente va a empezar a generar situaciones o la mente va a empezar a generar comentarios, ese diálogo interno que te va a decir que lo estás haciendo mal, que no puedes, que eso es muy difícil, que jamás vas a poder darle la vuelta a ese problema, que no vas a poder salir de ahí, y probablemente hasta tu propia mente puede autosabotearte. Y quizás tú empiezas y primero tienes muchísimas ganas y tienes mucha energía y me vas a decir, Liliana, pero yo ya lo intenté y de verdad y no puedo. Y es un problema. Y entonces, si tú sigues alimentando esos comentarios y te sigues creyendo esa historia de que no puedes hacerlo, de que es un problema, y sigues ahí metiendo más energía en la autocrítica, metiendo mayor crítica en esos comentarios negativos, ¿qué crees que es lo que va a crecer? Va a crecer esa desconfianza en que puedes hacer las cosas, va a crecer esa desconfianza de que puedes resolver ese problema o de que puedes tomar esa buena oportunidad que se te está presentando. Por esa razón es necesario que le demos la vuelta con estos dos simples pasos. Ahora, por supuesto, son simples, pero no significa que eso vaya a suceder de la noche a la mañana. En el desarrollo, y como tú y yo sabemos, esto puede tomar un tiempo. Y lo que para alguna persona puede ser más fácil de implementar, para otros se nos puede complicar. Así que nuevamente, no te juzgues duramente si en el camino
todavía te cuesta trabajo perdonarte, te cuesta trabajo reconocer que cometiste ese error, o te cuesta trabajo reconocer que perdiste una relación importante, o te cuesta trabajo reconocer que perdiste una oportunidad de negocio importante. Bueno, ok, o sea, eso es parte de la experiencia humana. Y no te juzgues, simplemente obsérvalo, observa desde fuera y tratemos de comprender que tal cual, como seres humanos imperfectos, tenemos todo el derecho a equivocarnos, pero también tenemos todo el derecho y toda la oportunidad para revertir esa situación. En lugar de preocuparnos, vamos a ocuparnos en lo que sí podemos hacer. Y ahí es en donde viene entonces la acción del coaching y del desarrollo. Ahí es donde viene, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Ya estoy aquí, ya estoy en esta situación, o ya tengo esta decisión que tengo que tomar, o ya tengo este problema que está sucediendo, o ya tengo esta conversación que tengo que tener con esta persona. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para revertir ese resultado? Ahí es en donde entra la acción. Y es importante que tú puedas identificar qué cosa te va a hacer la diferencia. A lo mejor una simple cosa a la vez, un simple paso a la vez. Acuérdate que todo gran camino comienza con el primer paso. Y ese primer paso generalmente es tu buena disposición. Es la actitud que tengas ante las situaciones que se te van presentando. Por esa razón, acá vamos a ir dejando atrás esa autocrítica, y cuando vengan esos pensamientos negativos y esa crítica de juzgarte, de que lo estás haciendo mal, de que no puedes, y te empiezas a abrumar y empiezas a angustiarte, ahí es donde es importante captar eso, ponerle atención y decir, a ver, no. Me voy a ir convirtiendo en una persona diferente que va a disciplinar su propia mente, que va a disciplinar ese tipo de pensamientos que no me están ayudando, para ponerlos en un cajón, para quitarlos y entonces ocuparme en las cosas que sí puedo hacer, ocuparme en las acciones que sí puedo tomar, ocuparme en cómo resolver esos problemas o tomar esas decisiones que necesito tomar, pero haciéndola de la manera en que mejor me ayude. De esa manera voy a poder avanzar más rápidamente hacia mis metas y hacia ese estado deseado que estoy buscando. Por eso, acá es necesario que cada vez que regrese a tu mente esos pensamientos o esos juicios y esa autocrítica que no te está ayudando, recuerda estas dos cosas. Somos seres humanos imperfectos, normalmente vamos a cometer errores toda la vida, pero lo importante es lo que tú puedes hacer con eso. ¿De qué forma puedes ir cambiando esos hábitos para que cuando salgan esas situaciones, decir, ok, lo reconozco, me perdono, sé que a lo mejor caí en una situación que no es la mejor, pero ahora tengo todo el poder para mover eso, para cambiarlo? Ahí es en donde tienes todo el poder para meter acción, para cambiar esas situaciones y para convertirte en una mejor versión tuya. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, hay que dejar de criticarse. Deja de criticarte y comienza a aplaudir por todo lo que sí has hecho. Comienza a reconocer todas las cosas buenas que sí haces, todo lo bueno que has logrado y que te ha hecho ser la persona que eres hasta el día de hoy, y verás cómo poco a poco vas modificando ese tipo de comportamiento. Bueno, espero que tengas un excelente día. Aprovecho la ocasión para saludarte y te veo pronto.